Bueno, en este caso vamos a hacer un corte a 45 grados. Para eso nos vamos a posicionar en la vista superior, agregar la forma que nosotros deseemos. En este caso vamos a hacer un rectángulo. Lo vamos a agregar y posicionar tanto en 0 de X como en 0 de Y. Vamos a bloquear la posición para que no se nos mueva intencionalmente. Y ahí queda seleccionado el rectángulo. Una vez que lo elegimos, nosotros tenemos varias opciones en el cuadro de Blade Cutting. En este caso, si los cortes son rectos, vamos a dejarlo vertical. Taper height viene a ser la altura del material que vamos a cortar, y eso le permitirá al programa calcular hasta dónde tiene que el disco sobrepasar para lograr el corte que nosotros estamos queriendo. En esta opción podemos elegir cómo se va a hacer el corte, o sea, la extensión del corte. Podemos optar por Trim Start and End, donde nosotros le vamos a poner un valor que nosotros consideremos adecuado para que el disco no llegue a cortar la pieza, o sea que en un vértice, cuando es un corte interno, que no se interpongan los cortes y se arruinen, ¿no es cierto? Para eso nosotros siempre vamos a realizar una simulación. Vamos a dejar este valor así. Vamos a darle calcular y acá podremos ver cómo el disco marca, digamos, la intersección de los dos cortes. Para probar lo que sucede, por ejemplo, vamos a darle un valor positivo, perdón. Acá podemos variar tanto el comienzo como el final. Vamos a seleccionar y recalcular. Y ahí veremos hasta dónde llega el disco. Eso nos permitirá hacer que el corte no llegue al vértice y lo tengamos que terminar con la moladora. Esto es muy bueno o práctico para los cortes internos de las vallas. Podemos siempre simular el corte, Match Sim, y acá vamos a rotar un poco la vista, vamos a acelerar un poco y ahí veremos cómo penetra y corta. Bueno, ahora si eso no nos gusta, no es lo que queremos, podemos dejar, para hacer un corte interno, por ejemplo, vamos a rotar apretando la rueda del mouse. Este es el eje, viene a ser el eje de simetría del disco, ¿no es cierto?, donde gira, y esta es la trayectoria que va a describir. En el caso que nosotros querramos hacer un corte a 45 grados o 46 o el ángulo que querramos en aquellas máquinas que tienen ejes interpolados, vamos a seleccionar insertar un ángulo en todas las caras de la figura, que en este caso vamos a dejar menos 46 grados, pero vamos a eliminar esta operación anterior que yo había calculado con un ángulo recto, un ángulo 0, y al haber seleccionado esto, puesto el ángulo que deseamos, la vamos a agregar a la operación. Vamos a clicar, recalcular, y acá veremos en el gráfico cómo cambió. Entonces ahora si nosotros hacemos una simulación, veremos cómo cambió la posición del disco. ¿Esto qué quiere decir? Que los cortes van a ser ingletados hacia adentro de la pieza. Es muy útil para las bachas nuevas que se está utilizando. Nosotros esto lo podemos cambiar a voluntad en aquellas máquinas que tengan ejes interpolados, poniéndoles el ángulo que nosotros deseamos. Vamos a probarlo, vamos a borrar esta operación y vamos a ponerle menos 5 grados. Vamos a agregarla. Esto lo hago en modo de ejemplo porque estos ángulos obviamente no se utilizan nunca.
recalcular y ahí veremos cómo tiene una pequeña inclinación. Que si nosotros nos posicionamos en una vista lateral, veremos cómo el disco cambia la posición. Vuelvo a repetir, si acá vamos a poner un valor positivo, borramos esta operación, agregamos una operación con un nuevo ángulo que hemos puesto aquí, seleccionamos la trayectoria y le damos recalcular, y ahí veremos cómo el ángulo ahora es positivo. Esto sirve para los cortes que son exteriores, ¿no es cierto? De esta forma nosotros podemos variar según nuestra necesidad el ángulo de corte. Ahora bien, en aquellas máquinas que posean un ángulo fijo determinado de forma mecánica, solo se podrán hacer valores positivos o negativos, más o menos 46 grados o 45 grados, regulados mecánicamente por el tope. Ahora bien, en aquellas máquinas que tienen el quinto eje interpolado, el ángulo será de hasta 90 grados, ¿sí? Muy poco práctico para un disco, pero en definitiva es lo que se puede realizar. Estas son algunas de las posibilidades que se puede realizar, como así también, por ejemplo, si eliminamos esta trayectoria, esta opción, ¿no es cierto?, nos implica, o sea, le dice al programa que en todas las caras de la figura se cortará este ángulo. Ahora, si elegimos alguna cara, bueno, ahí vamos a tener que seleccionar la cara que nosotros deseemos para insertar un corte determinado. Para esto se necesita tener un poquito de experiencia, o más bien tener muy claro lo que se necesita hacer. Pero siempre, en todo caso, se recomienda simular el corte antes de generar las trayectorias. El programa nos permite así diferenciar bien las operaciones. Y retomando con el hecho de que muchos me han preguntado sobre los ángulos internos para los cortes, ¿no es cierto?, para armar las bachas con el mismo material. Bueno, ahí deberemos indicarle al programa Solid que es un ángulo negativo, ¿no es cierto? Vamos a agregar la operación, vamos a trimar la distancia del disco para que no se intercepte con las aristas, ¿no es cierto?, y nos corte el material. ¿Cómo sabemos eso? Y si acá yo le agrego un valor de 0 y le doy recalcular, veremos cómo se realiza la superposición de los cortes. Eso obviamente solo es útil cuando la pieza que se rescata es la que nos sirve, o sea, la pieza interior, y no es un descarte. Así que este valor obviamente deberemos regularlo según nuestras propias necesidades, ¿sí? Pero acá lo más importante es ver que el corte se realice como nosotros lo necesitamos. Vamos a hacer la simulación del disco y ahí veremos que el disco es interno. Acá está representado la profundidad, o sea, la cara superior del... Vamos a cambiar la vista que más nos favorezca para visualizar esta operación. Si le damos simular, ahí veremos cómo penetra y va avanzando en este caso. Y una vez que termine de cortar, volverá a la altura que nosotros hemos preprogramado como altura de seguridad.